Estamos en comunicación con Enrique Guiró. Él es el autor de un nuevo libro que acaba de publicar la gente de Ediciones B. Es Detenerse, Mirar, Perdonar y Amar. Y para hablar un poco de este libro lo tenemos en contacto. Enrique, bienvenido a Magazine. Hola, buen día, Damián. Gracias por nombrar mi libro. No, por favor, un placer. Ahí lo estuvimos leyendo en la semana y en primera instancia, ¿no? Cuando uno empieza a leer un libro de este estilo, nos genera esa duda de, a ver, ¿por qué en la sociedad actual nos cuesta tanto esto de parar un poco la pelota, de relajarnos, de empezar a vernos a uno mismo, que en definitiva es como el primer paso para empezar a aprender a querernos, ¿no? Mira, ese por qué está afirmado en creencias que tenemos, ¿no es cierto? Mucha gente me dice, Enrique, qué difícil es parar, qué difícil es parar. Y todos nos vamos convenciendo de eso. Y yo replanteo la pregunta, ¿viste qué difícil es no parar también? Claro. ¿Y qué pasa que algo que tanto queremos no lo hacemos? Mira, fundamentalmente a través de mi experiencia personal y de consultorio, yo creo que no paramos porque tenemos miedo. ¿Miedo de qué? De enfrentar fantasmas que si uno les daría la bienvenida, lo puede ir disipando. Lo que pasa que cuando aparece la quietud, cuando aparece un poco de pausa, aparece mucha inquietud que llevamos dentro. Y esa inquietud nos lleva a hacer algo, meternos en las redes sociales, comer algo, limpiar la casa, etcétera, una forma de no parar y de no escucharnos. Pero así seguimos viviendo en automático y no en manera consciente, ausentes de nosotros y ausentes de nuestros vínculos. Claro. Yo hay algo que no aclaré al principio para aquellos que se están sumando, que Enrique es consultor psicológico, se dedica hace más de 25 años, que tiene experiencia acompañando a personas, parejas en diferentes temas que tienen que ver con esto de fortalecer los vínculos. Y hay también un tema de no solamente perdonar a los demás, sino también de primero perdonarnos a uno, tal vez errores o cuestiones que no nos animamos a hacer o a decir, como para después empezar a desandar el camino hacia los otros. Sí, Damián, es así. Mira, esto es como los cimientos de una casa, ¿no? Una casa no puede mantenerse firme y sólida si no tiene buenos cimientos. Y quizás en estas épocas también antisísmicos, ¿viste? ¿Y qué serían estos cimientos, no? Sin lo cual es muy difícil vivir. Uno es detenerse, es decir, esta pausa para hacernos conscientes. El otro es mirar de una manera nueva. Y si podemos parar y mirarnos de una manera nueva, podemos hacer una tarea interior que nos lleva al perdón y el amor. ¿Cuál es esa tarea interior? Mira, primero, conocernos en lugar de ignorarnos. Sin pausa, sin preguntarnos qué quiero y qué no quiero, no nos conocemos. Y entonces nos compramos la publicidad del mundo. Conocernos en lugar de ignorarnos. Esto nos permite comprendernos en lugar de juzgarnos. Aunque duela. Este sistema juzga mucho, se juzga y juzga a los demás permanentemente. Y esto deteriora los vínculos. Ese comprenderse permite aceptarse. Aceptarse en lugar de culparse. Otro tema, la culpa. Una tradición que nos envenena. Y cuando uno puede realmente comprenderse y aceptarse, eso nos permite perdonarnos en lugar de condenarnos, y eso abre el camino para amarse en lugar de castigarse. Yo veo mucha gente que se castiga a sí mismo y a los demás. Y entonces es una nueva mirada, una mirada que se centra en el juicio, en la condena, en el miedo, o una mirada proactiva que acepta, perdona y ama. Y Enrique, ¿cuál sería, a ver, desde tu experiencia y todos los años que tenés analizando y trabajando en estos temas, cuál sería ese primer paso como para empezar a reconciliarnos o a reconciliarse con uno mismo y en última instancia poder ir logrando, aunque sea de a poco, alcanzar esa paz interior que no sé si es posible o es una utopía? Mira, no creo que sea una utopía, vos sabés. Mucha gente dice que quiere ser feliz, ¿no? Y está buscando permanentemente cuáles son las condiciones para ser feliz. Condiciones de trabajo, condiciones de vínculo, de afecto, de sexualidad, etcétera. Y permanentemente está buscando esas condiciones que supuestamente lo van a llevar.
¿Sabes lo que yo he comprobado en mi experiencia personal? Porque todo de lo que hablo lo transité, lo atravesé. Claro. Y en mi experiencia con vínculos, yo soy casado, llevo 30 años, tengo 3 hijas, y en mi consultorio, el ser humano necesita paz en el corazón. Y esa paz nos permite construir condiciones buenas, porque con cierta paz, no digo perfección, cierta paz, puedo tomar buenas decisiones. Pero para construir esa paz necesito pausa, necesito estar consciente en vez de acelerado. Y entonces vos me decís, pero ¿qué sería? ¿Cómo llegar a eso? Mira, primero es aceptar que mi vida no estoy bien, que estoy sufriendo, que estoy con conflictos, que estoy permanentemente ansioso y acelerado. En vez de violentarme con eso, porque hoy es, no, tenés que cambiar, y a veces lo psicológico y hasta lo espiritual se transforma en otra exigencia más, una exigencia que nos violenta por dentro y por fuera. Y no, lo que necesitamos es una aceptación amorosa para comprender primero cómo llegué hasta aquí. Y eso requiere una tarea interior, requiere pausa, requiere silencio, requiere lectura, requiere interiorización. Y querer enfrentarse también a todo eso. ¿Perdón? Y querer enfrentarse también a todas las respuestas que nos vamos a ir dando. Claro, pero querer enfrentarse tal cual, pero es un enfrentamiento que nuevamente, ¿ves? La palabra enfrentamiento, la palabra es como guerra interna. Claro. Estamos en esa lucha interior. Y yo estoy hablando más que de guerra, más que enfrentamiento, encuentro y aceptación con esos aspectos que no me gustan de mí, claro, con esos aspectos que no me gustan del otro, pero en comprender qué hay debajo de eso. ¿Y sabes qué vamos a encontrar debajo habitualmente? Miedo. Debajo de una persona con mucha ira hay dolor, y debajo hay miedo. Debajo de una persona con mucha soberbia vamos a encontrar inseguridad y miedo. Debajo de alguien con mucha envidia vamos a encontrar que se compara con otros por su inseguridad y miedo. Entonces, en vez de quedarnos en el juicio, soy soberbio, eres un soberbio, en el juicio sos agresivo, es comprender qué hay debajo. Y vamos a encontrar una historia, vamos a encontrar una persona que tiene un crítico muy fuerte y un niño herido, ¿sí? Y cuando podemos vincularnos con esas heridas, y en vez de quedarnos en la victimización, hacernos cargo de eso y de nuestro niño, nos vamos liberando de adentro hacia afuera. Porque si no, con eso de las condiciones caemos en el círculo de insatisfacción crónica. Nada nos llena ni material ni afectuosamente. ¿Soy claro? Clarísimo, y además en esto de comprendernos, algo que tiene de atractivo tu libro también son ejercicios, más allá de de los planteos o de las situaciones que vos vas contando, están estos ejercicios. ¿Vos recomendás ir haciéndolos durante la lectura o es algo más de, bueno, leemos el libro y después volvemos hacia atrás y vamos desandando ese camino para ya una vez comprendiendo algunos temas poder hacer ese análisis personal? Mira, lo dejo a criterio del lector, esto de en qué momento hacerlo, pero ¿sabés qué me encuentro habitualmente? Que no los hacen. Directamente. Que la lectura la hacen rápidamente, como si estuviéramos leyendo el diario, y no es una lectura encuentro con el autor y un encuentro con uno mismo. Y no hacemos los ejercicios porque, claro, ya estamos esperando qué viene después y qué vamos a hacer después, y nos cuesta permanecer un poco en el momento presente, aunque sea un eslogan que está de moda. Cuesta esto de hacer consciente este momento presente conmigo y contigo. Pero veo fundamental una lectura atenta y que el ejercicio se haga como un encuentro consigo mismo. Pero hay que atravesar lo que yo llamo la resistencia de afuera, vienen múltiples demandas, y las de adentro, todos los ruidos que llevamos, ¿no? Entonces, frente al ruido de adentro y de afuera, necesito silencio. Frente al acelere de adentro y de afuera, necesito quietud. Frente a la agitación, hoy hay hasta un ocio agitado, necesito respirar consciente.
Y frente a todo esto de controlar y controlar todo lo que viene, necesito entrega a la sabiduría de la vida y a la sabiduría interior. Pero estas no son palabras de moda, son certezas que necesito ir conquistando poco a poco, amorosamente, con mucha paciencia. Además, esto de animarnos a dejar de ser un lector pasivo, de, sobre todo con este tipo de propuestas, tomar un rol más activo, ¿no? Si no, me parece a mí, es más una opinión en este caso, pierde gran parte del sentido del libro. Totalmente, un rol activo, proactivo y te diría hasta crítico, pero en el sentido de cuestionarme y cuestionar lo que voy leyendo, confrontarlo con mi experiencia personal, vincular, y ir haciendo la experiencia. Vos sabés que yo creo, y lo pongo en el libro, que nosotros construimos por fuera lo que creemos desde nuestras creencias y lo que creamos desde nuestra creación desde adentro. Y vos sabés que yo lo que veo habitualmente es que la gente anhela el amor, ¿no es cierto? ¿Quién no lo va a decir, no? Anhelo vivir en el amor. Pero ¿sabés lo que veo? Que además de tener miedo al sufrimiento, también tenemos miedo al amor. Esto no es tan conocido. ¿Pero por qué? Porque es una experiencia no conocida. Y entonces muchas veces se quedan en la seguridad conocida, que es el conflicto y el dolor, y no se animan a arriesgar este paso de transitar eso para llegar al amor de sí mismo y vincular. Como no lo creemos, no lo creamos. Y también hay algo que a mí me generó un poco con la lectura, esto de poder compensar, equilibrar la imagen que los demás tienen de uno, la imagen que, o lo que yo creo que yo soy y lo que realmente soy, ¿no? Como esos tres perfiles a veces no son tan parecidos, en general no son nunca iguales, y tratar de encontrar un equilibrio entre esas tres miradas de uno, ahí hay un trabajo muy complejo para realizar. Está bueno, pero no es sencillo tampoco. No, pero también es verdad que no es sencillo vivir sin tratar de armonizar eso. ¿No? Es decir, es difícil, pero mucho más difícil es no hacerlo. Totalmente. Esta pausa nos permite primero tener una cierta coherencia, no te digo con la imagen de afuera, sino con la de adentro, entre lo que experimento en mi cuerpo, lo que siento, lo que pienso y lo que valoro. Es decir, esa coherencia interior solo viene de cierta conciencia interior. Y cuando tengo cierta coherencia interior, entonces adquiero cierta coherencia con los demás. Y ya no me condiciona tanto esa mirada, porque yo he sanado la mirada de mí mismo. Y hasta puedo recibir una crítica, puedo recibir un señalamiento y decir, sí, es verdad, en esto me equivoqué, pero no está en juego mi vida ni mi identidad, porque soy mucho más que eso, soy mucho más que un error, soy mucho... Entonces, eso, como me puedo perdonar, puedo pedir perdón, como me puedo aceptar al otro. Es decir, lo que hago adentro es lo que hago afuera. Totalmente. Enrique, por último, ¿cuál es ese consejo que vos le darías a alguien que, jugando un poco con el título del libro, que no se anima a detenerse, a mirarse, a perdonarse y en esa última instancia a amarse a sí mismo? Mira, el primer consejo que le doy es que este no animarse lo observe. ¿Qué pasa que no me animo? Segundo, que acepte el miedo, que acepte la resistencia, que no entre en guerra con eso. ¿Viste? Cuando entro en guerra digo, bueno, yo no soy para esto, yo no sirvo para esto. Y eso es una creencia, claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y creer que es posible de a poco ir adquiriendo una mirada distinta, porque si no voy a tener los mismos resultados. Muchas veces la forma en que miramos un problema es el problema porque no encuentro otras alternativas, pero cambiando mi mirada, transformando, cambio mi destino personal, laboral, conyugal o con mis hijos. Pero eso requiere buscar nuevas alternativas, no tanto solo afuera de uno, sino dentro de uno. Y eso requiere pausa, mirada, reflexión, meditación,
pero no una cosa así de irme al monte a orar o a meditar, sino en mi jardín, en mi cuarto, en mi rincón, pausa, escribir, y de a poco ir sacando de adentro hacia afuera esa riqueza que todos tenemos. Enrique, muchísimas gracias. Vamos a invitar a todos los oyentes a que se sumen. Está recién salidito del horno el libro Detenerse, Mirar, Perdonar y Amar. Claves para una vida con sentido. Lo acaba de publicar Ediciones B. Y invitamos a todo el mundo, a quienes le generó curiosidad ya a partir de la charla con vos, que vayan y lo consigan, que ya está en todas las librerías. Sí, y cualquier duda lo pueden consultar en mi página web. ¿Cómo es la página? O en mi Facebook. Pasanos los datos, dale. Mira, es enriqueguiró.com.ar o fundarflia.com.ar. Perfecto, ahí entonces tienen también los canales para comunicarse con Enrique. Muchísimas gracias por este ratito que nos dedicaste aquí al aire para hablar de todos estos temas. Damián, fue un gusto, muchas gracias. Un placer, un abrazo. De esta manera pasaban por Magazine Enrique Guiró, como decíamos, el autor de este libro Detenerse, Mirar, Perdonar y Amar, que ya lo pueden conseguir en todas las librerías del país.